Manuel Álvarez Ugarte y Nicolás Fernández un día decidieron que iban a juntar sus composiciones de guitarra, de bajo, y después me dirán si también pensaron en algunas cositas más, pero principalmente la guitarra y el bajo. Y el año pasado salió, mejor dicho, este material de 8 temas, de 8 composiciones justamente, que se llama 7 segundos. Y bueno, ya está en plataformas para escucharlo, por supuesto. Ellos son de Buenos Aires. Ahí hay estuvimos hablando, por supuesto, como decía, un poquito fuera del aire, pero ahí hay justamente un contrapunto, un diálogo, una compañía de la guitarra y el bajo, justamente, en un viaje por diferentes tipos de géneros, de melodías, que creo yo, ellos después me corregirán, está siempre medio mayormente situado en esos diferentes ritmos que suceden en el Río de la Plata, ¿no? En la zona más rioplatense. Pero bueno, para no hablar tanto, siendo que a Manuel y a Nicolás lo tenemos del otro lado, primero le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas, Juanma. Buenas. Bueno, un placer que podamos compartir este rato de charla, de música y algunas cositas más. Y bueno, cuéntenme cómo nace este encuentro y la decisión de plasmar este trabajo en conjunto a un disco. Mira, Nico y yo nos cruzamos hace algunos años atrás de manera totalmente accidental. Ni siquiera estábamos acá en Buenos Aires cuando nos cruzamos. Fue como Nico se comunicó conmigo a través de un amigo en común. Yo estaba en esa época viviendo en España, Nico estaba llegando a España y las vueltas de la vida quisieron que nuestro primer encuentro se produjese en Madrid, cuando yo estaba abandonando 22 años de vivir en España y Nico estaba llegando a vivir a España por razones que no vienen a cuento. Eso cambió, yo volví para Buenos Aires, perdón. Nico también volvió para Buenos Aires y aquí nos encontramos con ganas de compartir, un rato de hacer música en la época de la pandemia, cuando era muy difícil hacer cosas con alguien. Vivíamos más o menos cerca, entonces Nico me dijo, bueno, juntémonos y empecemos a hacer algo, ¿no? Entonces así empezó nuestro encuentro con la premisa de querer tocar desde, ¿no?, la guitarra y el contrabajo, también siguiendo la estela de algunos dúos que habíamos conversado, nos habían inspirado los dos, dúos de contrabajo y guitarra, que es una formación bastante infrecuente, no es que no haya, pero hay bastantes pocos, la verdad, y hay poca discografía de dúos de contrabajo y guitarra, pero justamente algunos, por ejemplo, el dúo que formaron Charlie Haden y Pat Metheny, o el dúo que formó Antonio Forchione con Charlie Haden, sobre todo ese dúo nos pareció como muy inspirador, ¿no? Y otras experiencias, Ralph Stammer con Gary Peacock, etcétera, nos parecía como que era algo que estaba bueno explorar, quizá haciendo pie en las músicas de nuestra tierra, ¿no?, que es acá el Río de la Plata, ¿no?, la zona de la Costa del Plata, y también explorando otras sonoridades del continente, ¿no?, que nos interesaban mucho. Así que un poco así fue como arrancamos, ¿viste? Como juntándonos en pandemia, sin tener la posibilidad ni el horizonte de tocar ni siquiera. Partimos desde ese lugar, ¿viste? Como juntémonos por juntarnos, por hacer música. Y bueno, andando el tiempo eso se fue transformando. Y una cosa llevó a la otra, diciendo como Manu, che, yo tengo este temita que a ver si lo podemos hacer sonar, hacer funcionar así, a dúo. Empezamos agarrando un par de composiciones de Manu, que bueno, que eran viejas, por así decirlo, o sea, ya las tenía hace rato, pero no en este formato de contrabajo y guitarra. Y vimos que empezaba a sonar algo lindo, que se armaba algo lindo, ¿viste? De sonoridad, de tímbricas. Le buscábamos como la vuelta de cómo podríamos hacer para que suene un poco más variado, en el sentido de empezar a cambiar los timbres de quién llevaba la melodía y ir armando arreglos. Y así como que fuimos así como sumando cositas, probando algunas canciones y siempre así, del lado como desde la investigación, de explotar como las posibilidades que hay entre estos dos instrumentos de hacer sonar música. Sobre todo si pensamos desde el lado del folclore, que es difícil poder como sustituir la presencia de los instrumentos rítmicos tan marcados. Entonces es como que todo el desafío así de la investigación, de poder hacer sonar, por así decirlo, una chacarera simplemente con un contrabajo y una guitarra. Y así investigando, juntándonos, sigamos desarrollando. Después, o sea, aparezco yo diciendo, che, mano, tengo acá una música, que tengo unas ideas que me gustaría desarrollar. Y bueno, y así siempre, para adelante.
ese espíritu, ¿no? Espíritu de búsqueda, espíritu de no ponernos más objetivos que la música en un principio, ¿no? O sea, no había una cosa de, bueno, hagamos esto porque tenemos que hacer un disco, porque después lo tenemos que vender. No, nada de eso. O sea, estamos recluidos, era confinamiento y lo mejor que podíamos hacer era hacer música, ¿viste? Una cuestión como de salud física y mental, ¿no? En principio. Afortunadamente con el tiempo eso se fue transformando en un toquecito por acá, un toquecito por allá, hagamos esto, bueno, hacemos un demo, ¿qué te parece? Bueno, y así los últimos 5 años, hasta que el año pasado nos sentamos y dijimos, che, hagamos algo con esto, porque, porque si podemos seguir así, ¿no? Como todos los jueves, como hoy, nos encontramos acá en el local de ensayo y siempre se ensaya, se toca, se miran cosas, se piensa, ¿no? Somos como, Muchas veces no se hace nada también. a veces no se hace nada, Hablamos cualquier cosa, tomamos mate. se toma mate, pero como hay un hábito saludable de juntarnos todos los jueves, Claro. y bueno, y fuimos hacia un disco, y cuando fuimos hacia un disco dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque viste que ahora hay una lógica en todo lo que es la producción discográfica que viene de la mano con la producción audiovisual, ¿no? Como que parece que si haces un disco y no haces videos, entonces pues no hay nada que se pueda hacer con eso. Y hacer videos viene a sustituir el costo que antes se pagaba por la fabricación del disco físico, más o menos, ¿viste? Producir videos es bastante caro y entonces nosotros, viste, tampoco estábamos muy sueltos, como hacer un disco cuesta bastante dinero, es una inversión que casi nunca se amortiza, pero que te pone en un camino también, ¿no? Entonces, como veíamos que era importante, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a hacer lo que hace todo el mundo, que es producir audio y también video, o nos centramos en hacer un disco con el que nos sintamos ahí bien contentos, que suene bien? Igual nos podemos permitir invitar amigos, a grandes músicos que tenemos como amigos. Entonces nos centramos más en hacer un disco que por supuesto tiene un video reel cortito, ¿no? Hicimos ahí como una especie de teaser, pero nos centramos en eso, en ir hacia un disco con un hermoso audio que te ofrezca la experiencia de un viaje, ¿no? Como vos decías antes fuera de la grabación, que lo habías escuchado por la mañana y que te había dado una buena sensación, ¿no? Como que era apropiado para la mañana. Hace un momento hablaban, bueno, de todo este trabajo. Me gustaría ir en la parte obviamente creativa, de juntarse, por qué y demás, ¿no? Ya hace unos años. Me gustaría ir a cada uno de ustedes, concretamente para el disco, porque entiendo que hay un bagaje que es siempre muy grande y que no vamos a terminar más si sacamos de todos lados. Para este disco, si se les viene rápidamente esos pasajes que han utilizado de su vida, de cuando recién empezaron, tal vez si hay algo que quedó y lo extrajeron a este presente, y aprovechando también que han estado en otro continente y que hay otras cosas distintas, otros sonidos, otros olores, otras voces, por supuesto otras músicas, que se trajeron de ahí y que fueron aplicando en este disco, siendo que bueno, no hay necesariamente, no hay un sonido enteramente, no sé si me viene, no hay una bulería, un flamenco fuerte, pero calculo que algo hay. Me gustaría saber de cada uno de ustedes de esa experiencia. Yo particularmente pienso de que todo proceso compositivo y de investigación, o sea, hay veces que lo pienso como una terapia, por así decirlo. Entonces, las cosas que van saliendo desde lo creativo muchas veces son situaciones en las cuales uno subconscientemente trata de decir algo y muchas veces no termina de ser algo así como tangible lo que uno está como sacando para afuera, pero nada, yo cuando veo el trabajo terminado de lo que hicimos es como que hay momentos o situaciones en la música que digo, che, esto me acuerdo que se me ocurrió cuando estaba haciendo tal cosa que tuve este problema con... O sea, de cierta forma me parece que es conscientemente sacar cosas que uno vivió, que uno pensó, que uno sintió, que los pone así de lleno en la música, o sea, todas las experiencias que uno tuvo. Yo específicamente no sé si pienso en lugares o viajes que tuve en la música cuando la escucho ya terminada, sino sí en sensaciones y sentimientos que tenía cuando trabajaba esa música, o recuerdos viejos o cosas así. Pero claro, te digo que no te puedo decir específicamente de qué influencia tuvo tal sobre tal composición. Al menos así yo pienso un poquito en mi caso.
mi compañero puede decir otra cosa. Sí, creo que para cada uno es una experiencia diferente. En mi caso sí que yo veo a la composición como el eje de mi vida desde que empecé a componer, porque lo que yo hago siempre es transformar cosas que me pasan en la vida. O sea, cuando no sé qué hacer con algo que me pasa en la vida, o cuando algo me impacta en mi vida de una manera significativa, procuro transformarlo en música, tanto si es una experiencia como dolorosa como una experiencia hermosa, ¿no? Y bella. Procuro que eso, cuando las cosas me hablan o me interpelan, se transforman en música normalmente. Por eso me siento un compositor que tiene una relación con la práctica, con el oficio de componer, muy vinculada a la experiencia vital. Entonces, por ejemplo, en este disco que hicimos junto con Nico, hay algunas músicas que yo compuse mucho antes de conocer a Nico, hace 20 años, por ejemplo, y te podría decir de cada una de ellas cuál fue el disparador o en qué situación me encontraba cuando empecé a escribir, ¿no? Como algunas de ellas incluso ya las grabé en discos anteriores o las toqué con diferentes músicos y con diferentes sonoridades, también es muy bonito ver cómo esa música con el paso del tiempo va encontrando diferentes maneras de decir. Es como si te sacaras una foto de hace 20 años y la compararas con una foto de hoy, ¿no? Sos el mismo, pero ya no hablas igual, ¿viste? Ni pensás exactamente las mismas cosas, como que el tiempo nos va modelando de alguna manera, a veces para mejor, para peor, o en algunos aspectos para mejor, en otros para peor. Entonces, en ese sentido, creo que sí, y en respuesta a tu pregunta, decime si nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Pero creo que algo de eso hay, ¿no? Yo me reconozco como también en cada música o en cada idea nueva que va saliendo, como ese niño que era cuando, no sé, con 10 años empecé a agarrar la guitarra y a descubrir la fascinación que me producía el sonido, ¿viste? Y cuando sentía que era capaz de con el oído sacar una melodía que escuchaba por la radio, ¿no? Así con la oreja, copiarla, y sentía como adentro mío una especie de, no sé, como de fascinación que iba conmigo a todas partes. Yo salía a la calle con esa fascinación y era como que veía un árbol y no importaba, ese árbol podía tener todas las ramas cortadas, que adentro mío estaba vibrando la sensación de que había sido capaz de sacar de una melodía. Bueno, la composición me produce esa misma fascinación hoy todavía. Se me cae una idea nueva y es como que salgo a la calle y me da igual. O sea, se puede estar cayendo al punto que a mí se me ocurrió una idea y voy con una alegría y con una felicidad en el cuerpo que es difícil de poner en palabras. Hace unos días presentaron el disco, ¿verdad? Así es, en el Café Berlín, así es. Bueno, cuéntenme cómo fue eso, cómo fue la experiencia de tantas veces que ya se juntaron a tocar en vivo, pero ahora era como oficialmente para el disco. Y a ver, lo que estuvo buenísimo fue que tuvimos la suerte de poder contar con todos nuestros amigos, colegas músicos que participaron en el disco. Eso es como... fue un milagro. Un milagro. Fue como, no sé cómo hicimos para que vengan los 6 invitados que tuvimos en el disco y que puedan, o sea, que no toquen con otro proyecto justo, o que estén en la ciudad, o que no estén trabajando. Entonces fue como una alegría inmensa, porque claro, nosotros venimos tocando casi siempre en el formato dúo, porque somos un dúo, ¿no? Y de vez en cuando compartimos con alguien más y lo invitamos a tocar una canción, o arreglamos una canción para tocarla a trío, quizás, o sea, con un invitado. Llámese un bandoneón, un percusionista, pero siempre era el concierto del dúo y un invitado, como mucho. Y acá pudimos tocar todas las canciones de la forma en las que grabamos, con los invitados que grabaron, y también pudimos hacer la magia, porque fue una magia, ¿no? Sí. De lo que sonó, de cruzar a los invitados en otros temas también. Claro. Entonces, no, fue una alegría gigante, inmensa, porque estuvo buenísimo. Sí, estuvo re lindo, fue muy disfrutable. Fue como decimos, una gozadera, porque más allá de esa situación concreta de que todos pudieran venir, que fue hermoso, fue, bueno, nada, un encuentro, ¿no? Un encuentro de estos que no sabemos si se puede llegar a repetir, todos éramos conscientes de que lo que estaba pasando era algo bastante, yo qué sé, especial, ¿no? Como que, bueno, ojalá se pueda repetir, no lo sabíamos, parece difícil que se pueda repetir, entonces creo que todos estuvimos muy centrados
en estar presentes en lo que estaba pasando. Yo personalmente lo veía todo, se los agradecí mucho, o sea, me esforcé por decirles lo agradecidos que estábamos, que nos sentíamos de poder contar con la presencia de ellos. Al mismo tiempo, el sonido fue excelente. Tuvimos un Berlín con un montón de gente sentada ahí escuchándonos, que eso nos parecía también medio ciencia ficción, porque nosotros somos un dúo, ¿viste? Que toca música instrumental, que hacemos un recorrido, ¿viste? Somos muy trabajadores y muy... Vamos, venimos, tocamos, vamos a distintos lugares, pero creo que la primera o la segunda vez que el dúo se exponía a una situación de tocar en una plaza como el Berlín, ¿no? Que es un local que tiene una programación permanente, sí, bastante top, por así decirlo, donde van artistas que convocan mucho, y en ese sentido fue como de gran ayuda todo el trabajo que viene haciendo con nosotros Jime Pautazo, a quien nunca le dimos las gracias públicamente así en una entrevista, pero yo quisiera hacerlo porque Jimena nos viene acompañando en este proceso desde hace un mes, comunicando el trabajo haciendo la prensa del dúo, y gracias a su ayuda hemos estado en muchos programas, en muchas agendas, hemos hablado con un montón de gente, salido en un montón de medios, y eso nos ayudó mucho a dirigir la energía, no solo de la publicación del disco y de la comunicación de lo que hay para escuchar o para ver sobre el disco, sino también como ir hacia ese concierto de una manera como muy enfocada, porque ahí nos dimos cuenta, yo me di cuenta después, viste, como que llegamos muy enfocados, viste, Claro, como a íbamos a tocar, o sea, fuimos a tocar fresquitos con la cabeza, con todos los asuntos periféricos bien atendidos, y eso parece una tontería, Juanma, pero es muy importante que alguien te ayude, ¿viste? Con estas cosas, porque los músicos somos músicos, ¿viste? Y hay cosas que no sabemos hacer. Pero vivimos en una sociedad y o trabajamos en un contexto de industria, por decirlo de alguna forma, en que nos conmina a autoexplotarnos, ¿viste? Somos músicos, compositores, arregladores, productores de nuestra música, nos buscamos los toques, Fletero. somos fleteros, ¿viste? Nos cambiamos las cuerdas, nos pasan cosas y tenemos que... Todo lo hacemos nosotros, ¿viste? Porque no hay cintura ni margen para pagarle a otros, porque es precario nuestro trabajo, ¿viste? Esto está bueno también como ponerlo en el aire, creo. A veces hay una idea de que los trabajadores de la cultura somos personas que vivimos en un mundo paralelo. Somos trabajadores, ¿viste? Como un albañil, solo que ganamos menos que un albañil, ¿entendés? Quiero decirte, o un pintor. Estamos ahí picando piedra, generamos ecosistemas de trabajo para profesionales del sector a nuestro alrededor, y pagamos mucho más de lo que ganamos muchas veces, ¿viste? Cuando ponemos en marcha un disco, por ejemplo. Pagamos honorarios de estudio de grabación, de técnicos de grabación, de fotógrafos, de video realizadores, de agencias de comunicación, de locales que reciben un montón de público, cortan tickets, y nosotros, viste, somos los últimos para todo. Lo sabemos, somos conscientes y lo respetamos, pero está bueno también a veces hablar de esas cosas, ¿no? Como que es una maravilla y estamos agradecidos, pero es un reme nuestro oficio también, ¿viste? Totalmente de acuerdo con eso del reme, muchas veces en un dulce de leche repostero constante, ¿no? Total. Cuéntenme cómo sigue esto en este sentido. ¿Ya tienen fechas programadas? ¿Tienen toques solamente en Buenos Aires? ¿Tienen pensado ir a otras localidades, tal vez a otras provincias del país? Tal vez ya tienen algo pensado para afuera. Y la última pregunta tiene que ver ya con el tema, que lo veo de esta manera: como hay composiciones que tienen muchos años, calculo que en estos años hay composiciones que son más nuevas o alguna zapada que quedó ahí ya, que tiene una estructura casi más de tema. Entonces quería saber si están ya disfrutando el momento porque está el disco, o ya un poquito hay un pie en algo nuevo y hay cosas dando vuelta y las van probando en el mientras tanto. Sí, tenemos algunas fechas, en relación a la primera parte de la pregunta, tenemos algunas fechas ya confirmadas. El próximo 22 de mayo vamos a estar en Café Vinilo, acá en Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar muy, muy especial, Café Vinilo, en el barrio de San Cristóbal. Después tenemos en el mes de junio también una presentación en el barrio de Olivos, que es el conurbano norte de Gran Buenos Aires. Esa fecha es compartida con un dúo de unos amigos muy queridos, que es el dúo Pisicelli Gómez Saavedra, un dúo de guitarristas extraordinario, humanos,
Y después tenemos a punto de confirmarse algunas fechas de las que mejor, bueno, hasta que no se confirmen no vamos a hablar, pero que son todas por acá, por la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, por Escobar, por el municipio de Tigre, etc. Esto va a ser a partir del mes de mayo. Procuramos siempre dejar espacio entre un concierto y el siguiente, justamente porque es todo un trabajo convocar, ¿no? a los conciertos, y siempre cuando se va a lugares que están más o menos próximos, es decir, tocar en Capital, por ejemplo, como tocamos el domingo pasado, y volver a tocar el 22 de mayo, que son casi 2 meses, bueno, es una posibilidad, pero siempre es mejor como ir a lugares que estén alejados y que nos acerquen a la posibilidad de públicos diversos, ¿no? Nico ahora parte dentro de unos días a una gira a Europa con otro proyecto, se va por 3 semanas y vuelve, y a su regreso tenemos esas cosas. Y en relación a la segunda pregunta, a la segunda parte de la pregunta, que es si ya estamos como pensando en algo, no de manera así como oficial, pero siempre cuando, como sabrás y te habrán contado otros músicos, cuando uno presenta un disco y toca la música de ese disco, está trabajando sobre un material que es viejo, requete viejo. Y está buenísimo porque se cristaliza, pero empiezan como a una pulsión, ¿no? Como empiezan como a empujar ideas nuevas, y entre esas ideas nuevas, hay como el deseo de empezar. Yo ya tengo una música nueva por ahí que me gustaría empezar a probar. Estuvimos explorando también una posibilidad de hacer versiones de canciones de otros, tocadas en versiones instrumentales. Bueno, como hay ideas para trabajar, y como nuestros procesos son largos y reposados, bueno, supongo que es ahora, al regreso de Nico, el momento para empezar a meternos con todo ello. Entonces pueden escuchar a este dúo conformado por Manuel Álvarez Ugarte, por Nicolás Fernández, en este disco que se llama 7 segundos, que está subido en todas las plataformas para disfrutarlo. Temas como Beneplácito, Lejos, Arata, Ausencia, 7 segundos antes de dormir, Diferencias entre expectativa y realidad, Bogotanías, Realidad y diferencias entre expectativa. Con estas composiciones se van a encontrar, y como nos acaba de compartir Manuel, ya más adelante hay algo dando vueltas, así que quiere decir que puede ser el principio de anda a saber cuántos discos más. A saber. Anda a saber. Así que, estimado Manuel, estimado Nicolás, muchísimas gracias por este contacto, todos los éxitos, y ojalá que sea hasta la próxima. Ojalá, muchas gracias, Juanma, y ojalá podamos ir a visitar Córdoba en algún momento. Sería bien, hermoso. Sería bien. Una tierra que llevamos en el corazón, con cantidad de amigos talentosos ahí en Córdoba, y ojalá podamos conocer La Pampa también, que es tu tierra. Ojalá, así que... Fui de pasada una vez, nada más. Y nada, aprovechamos para saludarte, darte las gracias a toda tu oyentada, como nos gusta decir, y también dejar en el aire que si alguien que está escuchando esto y sintió que la música le tocó a alguna fibra sensible o le interpeló y tiene ganas de comunicarse con nosotros para que vayamos a su pueblo, a su ciudad, a lo que sea, tenemos redes a través de las cuales se pueden comunicar con nosotros en Instagram, Álvarez Ugarte Fernández Dúo, y también en YouTube tenemos un canal, Álvarez Ugarte Fernández, que pueden visitar, se pueden suscribir, ahí se pueden ver cositas de las que hemos hecho. Y nada, decirte que muchas gracias y que hasta la próxima.